Ellos realmente creen que no hubo ningún hombre infalible, que solamente Dios es infalible. Pues los eruditos más objetivos, más serios, no están de acuerdo, ¿sí? Podemos ver lo que nos dice el erudito protestante Charles Hawkes en su obra Teología Sistemática en la página 126. Fíjense lo que él dice. Subyace en la misma idea de la Biblia que Dios escogió a unos hombres para que escribieran historia, a otros para que compusieran salmos, a otros para que desvelaran el futuro, a otros para que enseñaran doctrina. Fíjense cómo hace una distinción Charles Hawkes de que en la Biblia se enseña que Dios escogió a unos hombres para distintas funciones, ¿sí? Y continúa diciendo Charles Hawkes, todos fueron igualmente eh, sus órganos y cada uno fue infalible en su propia esfera. Es decir, cada uno de estos hombres gozó de infalibilidad, ¿sí? Fueron infalibles en su propia esfera. Y continúa diciendo, Isaías fue infalible en sus predicciones, aunque compartiera con sus compatriotas los puntos de vista entonces prevalentes acerca de la mecánica del universo. Pablo no podía errar en nada de lo que enseñara, aunque no pudiera recordar a cuántos había bautizado en Corinto. Acerca de esto, no implica que los escritores sagrados estuvieran libres de errores de conducta. O sea, y aquí va una respuesta a aquellos que usan el argumento de que Pablo reprendió a Pedro por doctrina, cuando en realidad fue por una conducta errada que tenía Pedro, ¿no? Como menciona en la carta a los Gálatas. Y Charles Hawkes confirma esto. Dice, Pedro erró en su conducta en Antioquía, pero esto no demuestra que errara en su enseñanza. La influencia que le impedía errar en su enseñanza no estaba designada para impedirle que errara en su conducta. Es decir, la infalibilidad no abarca la conducta, sino la enseñanza de la doctrina. Y en este caso, no solamente Dios es infalible, sino también aquellos hombres que Él escoge, ¿sí? Y aquí entra lo que es la iglesia, ¿sí? El mismo Cristo estableció la iglesia, por lo tanto, la dotó de infalibilidad cuando enseña la doctrina. Y aquí es donde entra que la iglesia es infalible. Y la iglesia abarca a lo que es el obispo de Roma, el sucesor de San Pedro, que también es infalible cuando enseña la doctrina. Entonces, esa idea de que solamente Dios es infalible es errada y no la creen realmente los protestantes, porque si uno le pregunta, Pedro se equivocó cuando escribió primera y segunda de Pedro, ¿sí o no? O Pablo se equivocó cuando escribió sus cartas. No, ellos van a decir que fueron infalibles en ese momento. Pues justamente, ellos no van a decir que fueron infalibles en todo momento, sino en determinados momentos, ¿sí? Para los que Dios los escogió. En ese mismo sentido, nosotros creemos que la iglesia es infalible y el Papa es infalible en ese mismo sentido, no en todo momento, ¿sí? Sino cuando enseña doctrina, fe y moral, porque para eso fue escogido por Dios, ¿sí? Y eso es algo que el protestante no comprende y aún muchos católicos no comprenden, ¿sí? Si algún protestante quiere dialogar sobre esto, no tengo ningún problema, podemos hacerlo, ¿sí? Porque es un tema que necesita aclararse, porque hay muchos malentendidos de por medio. Pero quise citar aquí a este teólogo protestante, Charles Hawkes, una figura reconocida del protestantismo. De hecho, sus libros se estudian en los seminarios protestantes, porque es una obra, vamos a decir, muy buena, muy informativa, para conocer parte del pensamiento protestante. Por eso quise citarlo aquí, y aquí está la referencia, ¿no? Teología Sistemática, la editorial CLIE, de 1991, página 126. O sea, aquí se enseña que los escritores, ¿verdad?, gozaron de infalibilidad al enseñar, ¿sí? Aunque Charles Hawkes distingue, nos dice, subyace en la misma idea de la Biblia que Dios escogió a unos hombres para que escribieran historia, a otros para que compusieran salmos, a otros para que desvelaran el futuro, a otros para que enseñaran doctrina. ¿Sí? En este caso entra la infalibilidad de la iglesia. Son infalibles cuando enseñan doctrina, el Papa y los obispos en comunión con él. Y esto no abarca la conducta, ¿sí?
que si hubieron papas que se equivocaron en cuanto a su conducta, que fueron muy inmorales, que cometieron muchos errores en el sentido de su actuar, sí, está bien, pero eso no afecta la infalibilidad. Eso no afecta la infalibilidad. Y este teólogo protestante, aunque no cree en la infalibilidad del Papa, pues lo explica muy bien, ¿sí? Y repito, responde a esa idea absurda de que Pedro no fue infalible porque Pablo lo reprendió en Antioquía. No, para nada. O sea, eso es realmente hacer un muñeco de paja de la infalibilidad papal.